Buenas noches, queridos hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre porque nos permite una vez más, ¿verdad?, estar reunidos de manera virtual para estudiar la palabra de Dios. Recientemente terminamos la primera carta del apóstol Pedro. Estudiamos verdades preciosísimas que nos van a ayudar para poder alcanzar la madurez espiritual. En esta ocasión, pues vamos a pasar a estudiar otra carta. No vamos a hablar de segunda de Pedro, sino que sentí en mi corazón que vamos a estudiar primera carta de Pablo a Timoteo. Sí, vamos a estudiar la primera carta que Pablo escribiera a Timoteo. Y pues yo les quiero animar a que no se pierda ninguno de los estudios de esta primera carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, porque vamos a recibir verdades preciosísimas que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos como hijos de Dios y también como siervos del Señor, porque de alguna manera todos estamos sirviendo en algo en la obra de Dios. Entonces no solamente somos hijos de Dios, sino que también somos servidores del Señor. Aunque sea, digamos, un privilegio pequeño, sencillo, que tengamos en la iglesia o que tengamos en nuestras reuniones de hogar o que tengamos incluso en nuestros hogares, eso es muy importante, ¿verdad?, a los ojos del Señor, y nosotros pues debemos ejecutarlo, llevarlo a cabo de la manera correcta. Bueno, vamos a orar para comenzar este precioso estudio en el nombre del Señor Jesús. Amantísimo Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, que nos concedes volver a encontrarnos con nuestros hermanos en sus hogares, Padre, ahora para estudiar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Señor, te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, en el entendimiento de tu palabra, Padre, y que podamos entender y exponer con claridad las verdades que están en esta carta y que sean también entendidas por tus hijos, que sean recibidas, Señor, que sean puestas en práctica por cada uno de ellos, Padre, porque de alguna manera pues nosotros también somos como Timoteo, Padre, somos Timoteos espirituales, Señor, y queremos dar en el blanco, como dio el apóstol Pablo y como dio Timoteo también. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces yo creo que va a ser un estudio precioso, un estudio emocionante, ¿verdad? El que vamos a tener en esta preciosa carta. Lo primero que quiero comentarles es que el escritor, pues obviamente fue el apóstol Pablo. Ahora, Pablo tuvo 2 encarcelamientos en Roma. Ponga cuidado a esto. 2 encarcelamientos en Roma. El primero fue allá por el año 63 después de Cristo. 63. Y el segundo, pues fue en el año 68 después de Cristo. Ahora, en el intervalo de estos 2 encarcelamientos, Pablo escribió primera Timoteo, sí, más o menos en el año 65 después de Cristo fue escrita la primera carta a Timoteo. Luego, inmediatamente después de la primera carta a Timoteo, Pablo escribió la carta a Tito. Sí, a Tito, en el año 66 y 67, por ahí entre el 66 y 67 después de Cristo. Luego sabemos que 2 Timoteo se escribió mientras él estaba
en su segundo encarcelamiento en Roma, ¿verdad? Más o menos en el año 67 y 68. Sí. De acuerdo con la tradición, Pablo fue decapitado en el año 68 después de Cristo, ¿sí? Al oeste de Roma, unos 15 kilómetros fuera de la ciudad de Roma. Ahí se cree que Pablo fue decapitado, y también más o menos al mismo tiempo Pedro también fue ejecutado. Bueno, entonces ya tenemos idea más o menos de en qué año se escribió la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Más o menos en el año 65 después de Cristo. Bueno, así de que después de ese dato que es interesante para ubicarnos en el tiempo donde Pablo escribiera esta carta, vamos a hablar un poquito hoy, vamos a comenzar nuestro estudio hablando de Timoteo. Sí, vamos a ver algunos datos personales de Timoteo. Sí. Bueno, para comenzar quiero que conozcamos algo acerca de este joven pastor, ¿verdad? Un joven pastor. Y para eso quiero que vayamos a la primera mención que se hace de él en las Escrituras. Y curiosamente, pues se menciona a Timoteo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí. Vamos ahí al capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando el apóstol Pablo. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, fíjese, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Bendito sea Dios. Y para que los judíos lo aceptaran, pues lo tuvo que circuncidar el apóstol Pablo. Bueno, varias cosas se ven aquí en esta porción que tienen que ver obviamente con Timoteo, con los datos personales suyos. En primer lugar, quiero que miremos cómo el nombre Timoteo significa amado de Dios. Fíjese que eso es lo que significa el nombre Timoteo, amado de Dios. Bueno, entonces lo que muestra que este muchacho era amado de Dios. Sí, amado de Dios. Y yo creo que la clave para ser amados de Dios está en Proverbios 8:17, donde dice, Dios dice acá, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquí tenemos entonces una clave para ser amados por Dios. Él dice, yo amo a los que me aman. Entonces, si Timoteo era un muchacho amado por Dios, eso indica que él amaba a Dios. Amaba a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser amados por Dios, debemos amarlo también, ¿verdad? Amarlo también. Mire, esto es una cadenita. Mire pues, nosotros, primero Él nos ama a nosotros. Primero Él nos ama a nosotros. Y luego nosotros lo amamos a Él. Juan dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, bueno, entonces Él nos amó primero, luego nosotros debemos amarlo a Él en correspondencia, ¿verdad? Correcta. Y mire, una vez que nosotros le correspondemos y lo amamos, entonces Él
extiende y multiplica su amor sobre nosotros. O sea, incrementa su amor para con nosotros, diciéndonos: yo amo también a los que me aman. Bueno, la verdad es que Dios quiere que nosotros seamos sus amados, que nosotros seamos sus amados. Él ya nos ha amado primero, ahora amémoslo nosotros también. Si lo amamos, Él nos va a volver a amar aún más profundamente que antes. Un hombre que fue llamado muy amado fue el profeta Daniel. Sí, en Daniel capítulo 10, versículo 11, allí el arcángel Gabriel le dijo que él era un varón muy amado, muy amado. Pero usted ya sabe también cómo era Daniel con Dios, ¿verdad? Daniel amaba profundamente al Señor. Por eso el Señor también lo amaba a él de una manera muy, pero muy especial. Bueno, entonces lo primero que nos enseña Timoteo es que somos amados de Dios y por ende debemos amar a Dios. Sí, debemos amar a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, yo creo que eso lo podemos hacer nosotros también por la gracia de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos amar a Dios entendiendo que Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, y que si nosotros lo amamos en correspondencia a eso, Él nos amará aún más porque nosotros lo amemos. Bueno, lo segundo que vemos en esta porción, ponga cuidado a esto, es que Timoteo era nativo de Listra. Él había nacido en esta ciudad que se llamaba Listra. Listra. Ahora sabe que Listra era una ciudad de la provincia de Galacia. Sí, en la región de Licaonia, que estaba en medio de Iconio y Derbe, ¿verdad? En el Asia Menor. Ahí estaba ubicada la ciudad de Listra. Y algo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque yo lo relacioné con mi propia experiencia. Ya le voy a contar. Este nombre Listra no tiene ningún significado, fíjese. Curioso, pero cierto. No tiene ningún significado en el griego. En otras palabras, es insignificante. Insignificante. Ay, ay, ay. Ahora, esto nos muestra lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer. Él puede tomar lo que no es y hacer algo de la nada. Él puede tomar lo insignificante. Lo insignificante, lo que no tiene valor, lo que no tiene significado, lo puede tomar la nada y convertirlo en algo especial, en algo útil, en algo hermoso. Así pasó con Timoteo. Bendito sea el nombre de Dios. No importa o no le importó al Señor que Timoteo fuera un muchacho insignificante y que hubiera nacido en una ciudad que no tiene significado. El Señor tomó a ese muchacho y mire, lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el estudio. Timoteo fue escogido para ser el sucesor nada menos que del apóstol Pablo. Imagínense usted, nada menos que del apóstol Pablo. Timoteo fue escogido para suceder a ese tremendo hombre de Dios. ¿Y de dónde tomó Dios a Timoteo? De la insignificancia, de la nada. Pero Dios se especializa por hacer algo de la nada. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Le decía que yo me identifico en este punto, por lo menos en este punto, me identifico con Timoteo porque hermanos, yo nací en una aldeíta de
Pueblo Nuevo Viñas, del departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Una aldea tan pequeña que, según me contaba mi madre, únicamente tenía 11 familias. Puedes imaginar, 11 casitas ahí metido en las plantaciones de café y las plantaciones de pacaya. De hecho, esa aldea se llamaba y se llama hasta el día de hoy El Pacayal. Sí, porque ahí se cultivaba la pacaya. Ahora, una aldea insignificante, hermanos, insignificante. Bendito sea Dios. Pero sabe, de ahí, de esa aldea insignificante, el Señor también me tomó por su misericordia, por su gracia, para que yo predicara el Evangelio. Una vez el Señor me permitió ir a Europa. Llegué a Ámsterdam, Holanda, y cuando iba bajando por el avión, inclinándose ya para aterrizar, yo miraba aquellas plantaciones de flores preciosísimas, tulipanes de todos colores, ¿verdad? Y una cosa, pero preciosa, una apariencia hermosísima, ¿verdad? De la ciudad de Ámsterdam. Bueno, estuvimos por allá como un mes y días predicando en España, y después regresé. Y cuando yo venía llegando a Guatemala, entonces cuando el avión estaba aterrizando, también yo miraba ahí las colonias de mi querida Guatemala, láminas viejas, todas podridas, y aldeas muy pobres, muy pobres. Y me acordé de donde yo salí, del Pacayán, una aldea insignificante. Y yo le di gracias a Dios y mis lágrimas aparecieron en los ojos, ahí agradeciendo cómo el Señor de la nada, Él me había sacado y me había llevado a naciones desarrolladas para predicar el Evangelio. Realmente agradecidísimo por el Señor. Ahora, más o menos eso fue lo que pasó con Timoteo. Él era de una ciudad insignificante, pero de allí lo tomó el Señor. Y mire ahora el nombre Timoteo. No solo adorna las páginas de la Biblia, sino que también adorna los anales sagrados del libro de la vida. Qué precioso. Y el nombre de Timoteo va a resonar por toda la eternidad. ¿Pero de dónde lo sacó Dios? De la insignificancia. ¿Verdad que eso nos da esperanza a nosotros? Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Allí dice: pues mirad, hermanos, dice Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, sí, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y oiga, y lo que no es, o sea, la nada, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Puede usted ponerse a pensar, Timoteo no tenía nada de qué jactarse, porque ¿de dónde había salido? De la insignificancia. De la insignificancia. Entonces, si Dios levantó a Timoteo, toda la gloria era para el Señor, porque Timoteo no era nada antes. Si el Señor me levantase a mí para un ministerio más grande y mundial, ¿de qué me puedo yo enorgullecer? ¿De qué me puedo yo jactar? ¿De dónde me tomó el Señor? De la nada, de la nada. Pero eso es en lo que se especializa el Señor. Él se especializa en hacer siempre algo de la nada. Mire que todo el universo fue hecho de la nada. De la nada. O sea, Dios no necesita materia prima para crear las cosas, para hacer las cosas. Él hace siempre algo de la nada. Y sabe una cosa,
déjeme decirle esta frase que aprendí hace muchos años. Mientras más luego aprendamos a reconocer que somos nada, más luego el Señor hará algo de nosotros. Así es. Pero si nosotros nos creemos que somos algo, el Señor va a esperar a que reconozcamos que somos una gran nada para entonces hacer algo de nosotros. Seamos sabios, ¿verdad? Y reconozcamos que somos menos que nada. Menos que nada. Bueno, sigamos adelante. Lo tercero que vemos en Timoteo es que su madre era una mujer judía, creyente, sí. Bueno, no solamente él tenía una madre creyente, sino que también él tuvo una abuela maravillosa, una abuela ejemplar. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, ahí lo dice Pablo, lo menciona Pablo. Dice, trayendo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti. Note que Timoteo tenía una fe genuina, una fe auténtica, una fe verdadera, nada de fingida, no, era una fe verdadera. Dice, la cual habitó primero en vuestra abuela Loida. Esa fe genuina, esa fe verdadera había habitado primeramente en la abuela de Timoteo, que se llamaba Loida. Y luego dice Pablo, y en tu madre Eunice. Qué interesante. Porque esta abuela Loida, una mujer fiel, le comunicó la palabra, la verdad, el mensaje, la fe a su hija Eunice, ¿sí? Que era la madre de Timoteo. Entonces, Eunice también era una mujer de fe, una mujer que tenía una fe no fingida, una fe verdadera. Y Pablo dice, y estoy seguro de que en ti también le dice a Timoteo, en ti habita una fe no fingida. Alabado sea Dios. Entonces, en la vida de Timoteo, hermanos, vemos, oiga lo que le voy a decir, y esto tómelo para usted. Yo lo he tomado para mi vida, de verdad. Pero yo quiero que usted lo tome para usted. Tome esta verdad, apropiese de ella y haga conforme a ella. En la vida de Timoteo vemos lo que puede lograr una influencia, ya sea paternal o maternal, piadosa. Sí, mire lo que puede lograr una influencia piadosa, ya sea del papá o de la mamá. Bueno, sí, tanto la madre como la abuela influyeron en este muchacho. Influyeron, la fe de la abuelita, la fe de la madre influyó. Ese ejemplo maravilloso de piedad, de fidelidad, de fe, influyó en la vida de Timoteo para que él también buscara al Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahora, seguramente con su ejemplo, como también con sus oraciones, Loida y Eunice influyeron en la vida de Timoteo. Y yo le quiero hablar a los padres y a las madres. Mire, usted con su ejemplo, hermano, con su ejemplo, hermana, con sus oraciones, ¿verdad? Con sus oraciones, con su vida piadosa, usted puede influenciar a sus hijos. Y no solo a sus hijos, puede influenciar a sus nietos también. A sus nietos también. Quiera Dios que nosotros lo hagamos. ¿Sabe? Yo anhelo con todo mi corazón influenciar a mis hijos, influenciar a mis nietos. Sí, porque yo quiero caminar por los senderos del cielo de la mano de mis hijos, de la mano de mis nietos y de la mano del Señor. Por eso pido a Dios que me ayude para poder influenciar positivamente a mis descendientes. Ahora, ¿qué ejemplo más lindo el que nos da
Eunice como madre y Loida como abuela. Amén. Ahora, Timoteo fue preparado por estas dos mujeres. Bueno, y más tarde también por el apóstol Pablo. Usted me preguntará, ¿y qué pasó con el papá de Timoteo? Espérese un ratito, ya vamos a llegar ahí. Ahora solo estamos viendo cómo Loida, Eunice y ya más tarde Pablo influyeron positivamente en la vida de Timoteo. Porque Timoteo era hijo de Eunice y nieto de Loida, pero también Pablo lo toma a él como un hijo espiritual. Y estas tres personas influyeron maravillosamente en la vida de Timoteo. Miremos lo que dice el Salmo 127, versículo 3 al 5. Aquí vamos a ver cómo este pasaje se cumplió en la vida de Timoteo. ¿Sabe? Timoteo fue preparado como una saeta, como una flecha bruñida para ser lanzada, y realmente él dio en el blanco. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Óigase bien, como saetas, como flechas, en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, fíjese que nuestros hijos son como flechas, como saetas. Nuestros nietos también, como flechas, como saetas. Debemos trabajar en ellos. Primero, dándoles un buen ejemplo nosotros como padres o como abuelos, y luego enseñándoles el mensaje del evangelio, ¿verdad? Que nosotros hemos creído. Sí, guiándolos al Señor, guiándolos a Cristo, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Influyamos entonces en nuestros hijos y en nuestros nietos. Podemos nosotros también tener Timoteos. Sí, Timoteos, imagínense, siervos de Dios, hombres preciosos de Dios, apóstoles lindos del Señor, como pasó con Timoteo. Bueno, sigamos adelante al cuarto punto. Hablemos un poquito de su padre biológico. Su padre era griego. Fíjese, así lo dice la porción que leímos. Él era de padre griego. Óigase bien lo que voy a decir. Aparentemente el padre de Timoteo no era convertido. No era convertido. Nunca se dice que se convirtió, no se menciona su nombre, solo dice de dónde era. Entonces, los teólogos, los estudiosos están de acuerdo en que el papá de Timoteo no era convertido. Pero mire qué lindo. Aún así, Dios tuvo misericordia de Timoteo y lo usó grandemente en su reino. Aún así, Dios tuvo misericordia de Timoteo y lo usó grandemente en su reino. ¿Sabe que esto también nos da mucha esperanza? Nos da mucha esperanza. Porque alguien puede decir, hermano, pero mire qué triste mi vida, porque mire, mis padres no son cristianos, ¿verdad? O uno de mis padres no es cristiano, entonces yo no tengo esperanza. Mire, aquí nos da esperanza, porque Timoteo tenía como padre a una persona que no era cristiana. Sin embargo, Dios lo tomó, Dios lo usó, de manera que Dios no está limitado a que los dos padres sean cristianos para levantarnos, para usarnos. No, Él puede levantarnos de donde quiera que nos encontremos, cualquiera que sea nuestro trasfondo familiar, nuestro trasfondo social, nuestro trasfondo intelectual, cultural, familiar. Dios puede levantarnos. Él lo que está viendo también es el corazón de cada uno de nosotros. O sea, Dios puede usarnos, hermanos, aun cuando nuestro pasado
o nuestros antepasados no nos den esperanza. Dios puede usarnos, aun cuando nuestro pasado o nuestros antepasados no nos den esperanza. Recordemos que el trato de Dios es personal. Y si respondemos correctamente al Espíritu Santo, podemos dar en el blanco del propósito de Dios para nuestra vida. Sí, podemos dar en el blanco del propósito de Dios para nuestra vida. Alabado sea el Señor para siempre. Bueno, lo quinto que quiero que miremos acerca de Timoteo es que Pablo, cuando se refiere a él, lo llama mi verdadero hijo en la fe. Fíjese, así lo dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. Vamos a leerlo. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué lindo versículo. Aquí Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Vea, yo veo aquí una cosa. Como Timoteo no tuvo una figura paternal, espiritual, que lo orientara, que lo ayudara. Entonces, mire, Dios tomó ese cuidado y le proveyó un padre espiritual. Y nada menos que al apóstol Pablo. Imagínese usted, le proveyó un padre, como decimos en Guatemala, calidad. Nada menos que a Pablo, el apóstol de los gentiles, ese gigante en la fe. Dios se lo proveyó como padre a Timoteo. Así es de que no nos preocupemos si nuestro padre biológico no ha sido cristiano y que por eso nosotros vamos a ser descalificados o no vamos a ser tomados en cuenta para un ministerio o para algo grande y glorioso en el reino de Dios. No, el Señor no está como limitado o circunscrito a que eso tiene que ser así. Si tenemos buenos padres, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero si no, tenemos un Padre celestial maravilloso y Él puede proveernos un Padre espiritual de calidad, como fue Pablo para Timoteo, para que Él nos ayude en nuestra vida espiritual. Bueno, ahora, al llamarlo verdadero hijo, que es lo opuesto a espurio o a bastardo, Pablo está declarando no solo que Timoteo fue sincero en la profesión de fe para su conversión, lo cual es cierto. Timoteo se convirtió así, mire, pero de veras, ¿verdad? De veras se convirtió con todo su corazón. Bendito sea el Señor. Yo con tristeza he visto en la iglesia del día de hoy a la juventud. Miro cómo la juventud no tiene compromiso con Dios, ¿verdad? Vienen a la iglesia, no se les mira aquella devoción, aquel amor a Dios, aquella entrega. Yo recuerdo los años de mi juventud, que ahí, digamos, en la iglesia donde me convertí, los pocos jóvenes que nos convertimos, era de veras que nos convertimos al Señor con todo el corazón. Ahora, lamentablemente, nos cuesta ver que la juventud responda al Señor con compromiso, ¿verdad? Sí, no estoy hablando en general, hay excepciones, pero la mayoría no tiene compromiso. Pero mire, Timoteo, realmente él sí se había convertido de corazón. Así como Samuel, así como David, así como Daniel, ¿verdad?
gente convertida de corazón, jóvenes entregados de corazón. Ahora, Pablo lo llama verdadero hijo. Pero también no solo lo llama así porque Timoteo se había convertido verdaderamente al Señor, sino también porque Timoteo se había comportado en todo tiempo con Pablo como un buen hijo espiritual. Sí, Timoteo reconocía a Pablo como su padre espiritual. Atendía sus consejos, atendía sus instrucciones, consultaba sus problemas, le hacía caso cuando Pablo lo aconsejaba. O sea, Timoteo no solamente se había convertido bien al Señor, sino que también reconocía y respetaba a Pablo como su padre espiritual. O sea, Timoteo apreció el hecho de que Dios le proveyera un padre espiritual. Y esto es muy importante, hermanos. Vea, muy importante. ¿Sabe una cosa? Además de nuestro Padre celestial, además de nuestros padres biológicos, Dios quiere darnos un padre espiritual. Un padre espiritual. Tenemos al Padre celestial, tenemos al Padre biológico. Algunos padres son buenísimos, otros dejan mucho que desear, pero tenemos un Padre biológico. Además de eso, Dios quiere darnos un Padre espiritual, ¿verdad? Ya sea un pastor, un anciano, un hermano mayor, como padre espiritual. Nosotros debemos reconocer a nuestros padres espirituales y honrarlos siempre, Esto es agradable a los ojos de Dios. Timoteo no solamente honró a su Padre celestial, seguramente él honró también a su padre biológico, ¿verdad? Que no lo pudo ayudar mucho porque, como estamos viendo, quizá no era convertido, pero sí apreció a su padre espiritual, a Pablo. Lo apreció y se dejó trabajar por el apóstol. Y más tarde, mire qué maravilloso, cuando Pablo entrega la estafeta, a Timoteo le queda. Qué maravilloso. Bendito sea Dios. Bueno, vayamos ahora al punto número 6. Estamos viendo los datos personales de Timoteo. Vamos al punto número 6. Dice que por la imposición de las manos de Pablo, fíjese qué interesante, por la imposición de las manos de Pablo y los ancianos, Timoteo fue apartado y ordenado para el ministerio. Qué lindo. Miremos lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 14. Vea lo que le dice Pablo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gloria a Dios. Luego en 2 Timoteo 1:6 añade, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, notemos aquí, hermanos, cómo Timoteo había sido ordenado al ministerio por Pablo y los ancianos que conformaban el presbiterio aquí mencionado. Sí, Timoteo había sido ordenado al ministerio por la imposición de las manos de Pablo y por la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, Pablo, como un padre espiritual, sentía una gran responsabilidad hacia Timoteo. Primero, porque se había convertido en su ministerio. Segundo, había sido llamado al ministerio también bajo su autoridad y bajo su ministerio. Entonces, Pablo sentía una gran responsabilidad por Timoteo y él cuidó de instruirlo debidamente, de aconsejarlo debidamente. Algunas veces hasta lo regañó, ¿verdad? Lo exhortó un poco
fuerte, ¿verdad?, para el bien de Timoteo. ¿Por qué? Porque él sentía una responsabilidad especial hacia Timoteo como su hijo espiritual. Ahora aquí aprendemos otra cosa. Cuán importante es que como pastores, como líderes o como padres, ¿verdad?, nos mantengamos al cuidado de nuestros hijos espirituales o de nuestros hijos biológicos. Sí, ya que ellos han sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y serán parte de nuestra herencia en los cielos. Yo aquí estoy aprendiendo algo importante del apóstol Pablo. Ya no de Timoteo, ahora de Pablo. Él como padre espiritual está velando por la vida, ¿sí?, por la vida, por el bienestar de su hijo Timoteo. O sea, Pablo asumió el papel de padre correctamente, ¿verdad? Él se comprometió como un padre espiritual a cuidar de la vida de Timoteo. Gloria a Dios. Y creo que eso es una lección que nos deja Pablo para nuestros hijos biológicos y también para nuestros hijos espirituales. Alabado sea el nombre de Dios. Porque sabe una cosa, si nosotros cuidamos, óigame bien lo que le diré, si nosotros cuidamos a nuestros hijos biológicos y los encauzamos en los caminos de Dios y logramos ayudarlos a que perseveren hasta el fin, ellos serán nuestra corona y nuestro gozo cuando lleguemos al cielo. Si nosotros cuidamos a nuestros hijos espirituales, aquellos que hemos ganado para Cristo, y los cuidamos y logramos ayudarlos para que ellos maduren y trabajamos en sus vidas, cuando lleguemos al cielo, ellos serán nuestra corona y serán nuestro gozo. Así lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice, o gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así es de que cuidemos a nuestros hijos biológicos, ¿verdad? No solo en lo natural, sino principalmente en lo espiritual. Cuidemos a nuestros hijos espirituales también, ¿verdad? Oremos por ellos, aconsejémoslos, instruyámosles, hagamos todo lo que esté de nuestra parte para que ellos perseveren en los caminos de Dios, para que ellos logren llegar hasta el final victoriosamente, y en el cielo ellos serán nuestro gozo, ellos serán nuestra corona. Muy bien. Y en séptimo lugar, ya para terminar la clase de hoy, vemos en esta porción que Timoteo fue establecido como pastor en la iglesia de Éfeso. Mire, establecido como pastor en la iglesia de Éfeso. Ay, Dios, qué alegría pudo haber sentido el apóstol Pablo cuando él fue y estableció a Timoteo como pastor. Imagínese usted, como pastor en una iglesia. Yo recuerdo, bueno, el Señor ha permitido en su bondad que unos 2 o 3 hombres que recibieron a Cristo y fueron formados como líderes en el ministerio que el Señor me ha dado, sean pastores. Sí, tengo a uno en Quiriguá, Morales y Zabal. Tengo a otro en Quetzaltenango y otro por ahí, por Estanzuela. Ahora, qué alegría siento en mi corazón al saber que estos muchachos, de cierta manera, se formaron en el ministerio que Dios me dio. Ahora, aquí vemos a Timoteo, formado en el ministerio de Pablo, y ahora Pablo lo está estableciendo en la iglesia de Éfeso. Dice
1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Sí, Pablo visitó Éfeso más o menos en el año 63 después de Cristo, después de ser liberado de su primer encarcelamiento en Roma, y poco después se marchó, dejando a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso. Ya había sido discipulado y ahí Pablo lo dejó. Oh, hermanos, qué privilegio será, ¿verdad?, que nuestros hijos biológicos o que nuestros hijos espirituales sean llamados por el Señor para ser pastores, para ser evangelistas, para ser maestros, para desempeñar algún ministerio primario en la iglesia o algún liderazgo en la iglesia. Sí. Ahora, Timoteo fue dejado pues en Éfeso por Pablo. Es muy probable que Timoteo compartiera el ministerio en Éfeso con el apóstol Juan. Sí, la historia de la iglesia dice que es muy probable porque Juan murió ahí en Éfeso, ahí en la ciudad de Éfeso, y ahí era donde Timoteo estaba pastoreando. Cuando Juan, oiga este detalle muy importante, cuando Juan escribió a las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor dirigió su primera carta a la iglesia de Éfeso. Interesante. La primera carta de las 7 del Apocalipsis a las iglesias está dirigida a Éfeso. ¿Por qué a Éfeso primero? Sí. ¿Sabe por qué? Aparentemente esta era la iglesia madre de toda la provincia del Asia Menor. Sí, la iglesia de Éfeso, que según entendemos por la historia llegó a tener algo así como 20,000 miembros. O sea, era una iglesia grande ahí en Éfeso. Y ella era como la iglesia madre de las otras 6 iglesias que estaban en el Asia Menor, que se mencionan en Apocalipsis, y también de las que no se mencionan. Así es de que probablemente Timoteo tenía una responsabilidad mayor que la de ser solo pastor local. Él estaba a cargo de otros pastores, de otros líderes, de otras iglesias. Él atendía a otras congregaciones que estaban ahí en esa región. Ahora vemos entonces desde aquí cómo ya Timoteo se va perfilando para ser el sucesor de Pablo. El sucesor de Pablo. Bendito sea Dios. Entonces, concluyo la clase de hoy. ¿Cuál será su posición? La suya, en este momento, la suya. ¿Será la de un padre? ¿Un padre? ¿Como Pablo? ¿Será la de una madre? ¿Como Eunice? ¿Será la de una abuela? ¿Como Loida? ¿Cuál será su papel ahorita para con sus hijos? ¿Verdad? ¿Será usted, hermana, una Loida o una Eunice? Hermano, ¿será usted un padre como Pablo? ¿Un Pablo para alguien, un discípulo, un hermano menor que usted? Si es así, yo le quisiera llamar la atención a la vida de estas 3 personas. Mire qué calidad Loida. Mire qué linda Eunice y mire qué precioso Pablo, trabajando en su hijo Timoteo. Trabajemos en nuestros hijos espirituales. Pero, ¿qué si en lugar de ser padres somos Timoteos? Porque puede ser, ¿verdad?, que usted todavía no esté en la posición de un padre o de una madre, sino usted sea un Timoteo. Pues aprendamos de Timoteo. Este hombre era un verdadero hijo en la fe. Se dejó discipular por Pablo, se dejó instruir por Pablo, se dejó enseñar por Pablo, se dejó formar por el Señor, se dejó trabajar por el Espíritu Santo, y él respondió al llamado divino, y sabe, él fue fiel como pastor en Éfeso, aleluya. Y sabe que cuando Pablo terminó su carrera, a Timoteo le dejó la estafeta.
A Timoteo le dejó la estafeta. Entonces, usted puede ser que sea un Timoteo espiritual, responda también como Timoteo. Bueno, que Dios nos bendiga y démosle gracias al Señor en esta hora por esta primera lección acerca de la primera carta a Timoteo. ¿Oramos? Amén. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Qué lindo, Señor, si nos ponemos en el lugar de Loida, qué linda abuela. Si nos ponemos en el lugar de Eunice, qué linda madre. Si nos ponemos en el lugar de Pablo, qué padre más lindo, Señor espiritual. Y si nos ponemos en el papel de Timoteo, qué hijo más precioso, un verdadero hijo en la fe, Señor, un fiel hijo espiritual de Pablo y un fiel hijo espiritual y biológico de sus madres, Señor. Padre, ayúdanos a aprender esto en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que si yo le estoy hablando a Timoteos, sean fieles y verdaderos hijos en la fe. Si le estoy hablando a Pablos, Señor, que hagan su trabajo como lo hizo el apóstol. Si le estoy hablando a madres o abuelas, Señor, que hagan el trabajo como lo hizo Eunice y Loida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.